A continuación tendremos el primer diálogo que explorará las problemáticas en la procuración de justicia. Agradecemos la distinguida participación de las siguientes personas y expertos y expertas. El maestro Iván de la Garza Santos, socio en Fortis Consultoría y especialista en seguridad, justicia y reforma penal. El maestro Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal especializado en materia de combate a la corrupción del estado de Oaxaca. El maestro Fabio Valdés Benzazón, fundador y director del Centro de Asesoría y Capacitación en el sistema acusatorio. La maestra Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero. La diputada María del Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Una breve semblanza de cada una y uno de los participantes estará disponible en el sitio web encuentroporlajusticia.com.mx. Otra vez les recuerdo que las preguntas y comentarios son bienvenidos y estarán siendo respondidos a través de la plataforma. Adelante. Les pido por favor que comiencen. Tienen 2 rondas de participación de 10 minutos. Por favor, adelante, estimado Iván de la Garza. Buenos días. Muchas gracias, Martín, y un saludo a todos y a todos los que están en este panel. El tema que quisiera platicar esta mañana es el tema de la relación entre la priorización y la reducción de la impunidad. Más adelante, cuando se reproduzca este panel, también se va a reproducir una cápsula en donde me referí al concepto de política de persecución penal. Entonces, lo que quisiera hacer en esta intervención es más bien profundizar un poco más sobre el tema de priorización, que también viene en la cápsula, pero me parece que se abordó de forma como mucho más compactada. Entonces, quisiera profundizar en ese tema. El punto de partida va a ser una perogrullada, va a ser una obviedad, pero me sirve para ir acomodando las ideas que quiero platicarles el día de hoy. Me parece que el punto de partida es que la falta de resultados es una de las grandes deudas de la reforma penal. Cuando se nos platicaba acerca de la reforma penal, en donde Jorge Emilio y Fabio estaban evangelizando por todo el país, algunas de las cosas que más se nos mencionaban es que el sistema tradicional pues no está dando resultados y por lo tanto necesitábamos cambiar así un sistema que sí diera resultados. Ya sé que estoy haciendo una sobresimplificación sobre este tema, pero me parece que cada vez que vemos las evaluaciones que hace Irene, por ejemplo, en Impunidad Cero, o que hace México Evalúa, o aunque no sean evaluaciones, sino cuando se nos ponen los resultados a la vista, con este modelo de evaluación que en algún momento tuvo lo que vemos es simple y sencillamente los resultados parece que no llegan, ¿no? Esa tierra prometida de justicia, de combate a la impunidad, parece que simple y sencillamente por más que se invierten recursos, por más que se plantean modelos de gestión, por más que se hacen reformas, parece que ese momento de justicia no llega. Y esta falta de resultados se traduce en una percepción negativa por parte de la ciudadanía y una percepción de impunidad, que dicho sea de paso, me parece que eso es gasolina para todos estos ímpetus contrarreformistas que ven, por ejemplo, en la prisión preventiva oficiosa, la panacea a todos los males del país. Entonces, cuando algo funciona mal, prisión preventiva oficiosa. Cuando algo funciona bien, pero se ve que se le puede sacar tajada política, prisión preventiva oficiosa. Entonces, me parece que la forma, digamos, o el enfoque que tendríamos que adoptar es, si queremos consolidar el sistema de justicia penal, necesitamos voltear a ver necesariamente cómo mejoramos los resultados, cómo mejoramos el rendimiento del sistema. Y es aquí donde empiezan las preguntas complejas, porque parece que todo el mundo habla de dar resultados y mucha gente habla acerca de la reducción de la impunidad, pero es que estos no son conceptos unívocos, es decir, puede haber muchas interpretaciones sobre lo que significa dar resultados y muchas interpretaciones sobre lo que significa reducir la impunidad. Yo otra vez, a riesgo de dar una impresión que estoy sobresimplificando, yo prefiero decir sí estoy sobresimplificando, pero me parece que hay como 2 enfoques para entender qué es dar resultado y qué es reducir la impunidad. Me parece que hay
un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo, por lo menos 2 enfoques, ¿no? El enfoque cualitativo hace referencia a decir si está dando resultados o no está dando resultados en función estrictamente del cuántos, ¿no? Entonces, muchas veces son cuando se presentan estos números alegres de parte de las fiscalías en donde mira cuántas órdenes de aprehensión he conseguido, mira cuántas vinculaciones a proceso he conseguido. Mira cuántas sentencias condenatorias he conseguido, ¿no? Que es un enfoque válido, ¿no? De alguna forma y sirve para algunas cosas. Me parece que el otro enfoque es el enfoque cualitativo, que supera la idea de los cuántos y más bien se concentra en los cuáles. Entonces, conforme este enfoque es cuando se empiezan a presentar resultados más bien orientados a mira, no veas tanto mi tasa de vinculación a proceso, mejor voy a orientar tu mirada hacia, mira cuántos homicidios logré resolver, mira cuántas sentencias relacionadas con casos con delincuencia organizada logré resolver, o es más, incluso el enfoque cualitativo puede ser un caso, mira este caso tan llamativo en los medios, el resultado que estoy dando. Entonces, creo que la cuestión es por cuál enfoque optar. Y me parece que optar por uno u otro enfoque es insuficiente y que tendríamos que encontrar una forma de que convivan. Es decir, que cuando digamos que estamos reduciendo la impunidad o que estamos dando resultados, sea una mezcla entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Y me parece que en este sentido es donde la priorización es una alternativa, ¿no? Que combina los dos enfoques. En la medida en que la reducción de la impunidad y en donde la afirmación de que estoy dando resultados tiene una respuesta diferenciada de acuerdo al esquema de priorización. Dicho sea de paso, esta priorización no puede quedar nada más a criterio de la Fiscalía. Es decir, si bien la Fiscalía es quien diseña este esquema de priorización, que ahorita voy a profundizar un poco más con qué quiere decir priorizar, si bien la Fiscalía es quien emite este esquema de priorización, este esquema de priorización se tiene que construir de forma participativa con los otros actores del sistema de justicia penal e incluso con los actores del sistema local. Tendríamos que pensar, por ejemplo, qué tienen que decir los hospitales, que tienen mucha relación en algunos tipos de casos con este tema, pero también qué tienen que decir las organizaciones de la sociedad civil integradas por madres y padres de personas desaparecidas, qué es lo que están diciendo las organizaciones feministas en el tema de la justicia penal. Es decir, realmente se tiene que hacer un esfuerzo participativo para la construcción del esquema de priorización, hasta si lo quieren ver desde un enfoque como muy de tipo de gestión. Si la Fiscalía dice que va a priorizar todos estos casos de robos con estas características, y esto implica que para el Poder Judicial habrá un aumento de la demanda del servicio del 100%, pues el Poder Judicial lo que va a decir, pues será muy tu prioridad, me vas a pedir todas estas audiencias para formular imputación, pero no tengo capacidad para agendarte las audiencias. Entonces, el esquema de priorización es algo que se tiene que construir de forma participativa entre todos los actores del sistema, porque tal vez lo que un actor del sistema no puede hacer, otro actor del sistema puede subsidiar de alguna u otra forma la deficiencia que puede tener o el déficit que puede tener ese otro actor. En ese sentido, la priorización debe de quedar plasmado en una política de persecución penal, que sobre esto, como les comenté al principio, abundé un poco más en la cápsula que se grabó. Nada más, como dicho de paso, la política de persecución penal es un documento de carácter normativo, y esto voy a detenerme nomás un momentito en este momento, es decir, la política de persecución penal tiene que estar por escrito. No puedes tener política de persecución penal o mucha política de persecución penal, o la tienes o no la tienes. Tiene que ser un documento que exista, porque muchas veces cuando se va a las fiscalías se pregunta por esto y no, si existe la política de persecución penal. Ay, ¿cuál es? No, pues que a todos los narcomenudistas para adentro. Bueno, pues es que eso no es una política de persecución penal, o sea, tiene que ser un documento. Y la segunda característica es que no es un documento nada más para exhibirlo, para presentarlo ante los medios, sino la política de persecución penal tiene que ser un documento de carácter normativo. Realmente debe de tener una pretensión de regular la actividad de la Fiscalía y también tiene un impacto en los otros operadores del sistema de justicia penal. Y ese documento normativo lo que contiene es el esquema de priorización, ¿sí? Ahora, cuando decimos
¿qué priorizamos? Es ahí donde vamos a otro nivel, digamos, conceptual, en donde necesitamos profundizar un poco más, porque la experiencia en México me parece que ha sido que priorizar es igual a decir voy a atacar los delitos de alto impacto. ¿Qué significan los delitos de alto impacto? Pues muchas veces, mira, lo que el secretariado ejecutivo me pide de incidencia todos los meses, esos son los delitos de alto impacto. ¿Por qué? Pues porque en función de la incidencia que se ve ahí es cómo se reparte eventualmente el presupuesto y es cómo me exhiben ante los medios. Entonces, esos son los de alto impacto. O decir, los de alto impacto, ¿cuáles son? Pues mira, son los homicidios, son los secuestros, son las violaciones, y efectivamente esos delitos, pues nadie podrá negar que son importantes, pero me parece que tendríamos que hacer un poco más complejo el esquema de priorización, porque les pongo un ejemplo. Con esta epidemia de violencia contra las mujeres en este país, sería impensable decir que la violencia familiar no es un delito de alto impacto, ¿sí? Pero ¿qué problema tenemos? Que si decimos que la violencia familiar es un delito de alto impacto, entonces podríamos llegar automáticamente a llegar a la conclusión, entonces todas las violencias familiares se deberían de ir a juicio oral, porque ahí parece que hay una conexión inmediata entre si es de alto impacto o es prioritario con el resultado, que sí hay una conexión, pero en los casos en donde hay mucha incidencia sería impensable hacer esa conexión, porque ni siquiera es deseable que todos los casos de violencia familiar lleguen a una sentencia, ni con juicio oral, ni con procedimiento abreviado. Entonces, creo que lo que podríamos, o más bien lo que se propone es que estos documentos normativos que se llaman política de persecución penal contengan un esquema de priorización al menos con 3 niveles o enfoques distintos de lo que es priorización. Un nivel de priorización que se denominaría priorización estratégica, en donde se expliquen cuáles son los objetivos estratégicos de la persecución penal. Que cuando se le pregunte a cualquier agente del Ministerio Público o a cualquier titular de una fiscalía que digan, oye, ¿y para qué trabajas? No digan, pues para esclarecer los hechos, para proteger al inocente, para procurar que el culpable no quede impune y para reparar el daño. Claro, son los objetivos constitucionales del proceso penal, pero en realidad, ¿qué es lo que propones en esta gestión? O sea, tú como fiscal general, ¿qué es lo que propones en tu gestión? Que se pueda responder cuáles son los objetivos estratégicos, y tal vez podrán decir, oye, mi objetivo estratégico es que todos los, digamos, los delincuentes o los imputados recurrentes en los casos de robo a negocio efectivamente enfrenten las consecuencias con independencia de la cuantía del robo, por ejemplo. Entonces, el enfoque estratégico es atender los casos con imputados recurrentes, ¿no? O con delincuentes habituales. Hay distintas denominaciones para eso. Luego hay un segundo nivel en donde sea la priorización por fenómeno delictivo, no por delito, sino por fenómeno delictivo. Entonces, aquí hay un ejemplo de un fenómeno delictivo puede ser delitos cometidos contra mujeres y niñas, ¿no? Ahí caben muchos delitos, o sea, puede caber la violencia familiar, también puede caber, obviamente, los delitos de carácter sexual, particularmente la violación, también cabe el feminicidio, pero incluso conforme a las características de un estado también podrían caber los robos. Es decir, si en un lugar determinado por la dinámica socioeconómica tenemos a muchas mujeres, por ejemplo, que trabajan en fábricas y que salen a horas en donde no hay buen alumbrado público y están siendo víctimas de robo, podríamos decir que incluso un delito de carácter patrimonial está asociado a un fenómeno de violencia contra mujeres, ¿sí? Entonces, me parece que ese es el segundo nivel de priorización, la priorización conforme a fenómeno delictivo. Y ya con esto termino, Martín, porque sé que me estoy excediendo. El tercer nivel de priorización tendría que estar basado en el resultado esperado. Y esto es fundamental, porque si no conectamos priorización con el resultado procesal esperado, pues ese documento va a quedar muy bonito, insisto, pero seguramente acabará en el cajón de alguien, ¿no? Y en lugar de que esto se traduzca en resultados, que era el punto de partida del que hablaba, ¿sí? Es decir, tenemos que buscar los resultados, sí tenemos que aumentar las tasas de vinculación, tenemos que aumentar las tasas de suspensiones condicionales, de acuerdos reparatorios y de sentencias. ¿Por qué decimos que la priorización está relacionada con el resultado? Pues porque no nos cuesta lo mismo,
o no le cuesta lo mismo al sistema hacer un acuerdo reparatorio con una suspensión condicional que un procedimiento abreviado, que un juicio oral. Entonces, efectivamente, la priorización, y sobre esto no hablé en este momento, pero podemos abundar en la segunda participación, está relacionado también con un equilibrio entre eficiencia y racionalidad administrativa y eficacia en el resultado. Para cerrar esta primera intervención, yo lo que quisiera proponer a las fiscalías es, o poner sobre la mesa, es hablar sobre la urgencia de que se hagan las políticas de persecución penal en las fiscalías, pero desde un documento que realmente pueda aportar a la práctica, que realmente sirva para impactar en la reducción de la impunidad, en rendirle cuentas a las víctimas y a la sociedad, y sobre todo pensándolo en una forma en que se consolide el sistema de justicia penal. Muchas gracias, estimado Iván. Vamos a la participación ahora de Jorge Emilio Iruegas. Y obviamente tendrás 10 minutos y luego regresaremos para la profundización de la segunda vuelta en cada uno de ustedes, ¿no? No quiero prestarle más. Adelante, por favor, Jorge Emilio. Bien, antes que nada, muchísimas gracias, Martín Carlos, por poder ser parte de este panel y abundar más allá respecto a la problemática, sino cómo podemos mejorar la procuración de justicia en nuestro país. Obviamente, es un honor compartir. Y buenos días, Irene Tello, diputada Pilar Ortega, Fabio, Iván. Y bueno, voy a entrar directamente a lo que toca en este panel, que tiene que ver con problemáticas en la procuración de justicia, no sin antes hacer una reflexión que me la he hecho año con año, que paso ya sea operando o analizando, consultando el sistema de justicia penal. Tuve la fortuna de iniciar en el 2007 en Oaxaca con la operación del mismo. Y en ese momento el gran reto que se tenía justamente para poder consolidar el sistema de justicia penal era la investigación de los delitos. Tristemente, ya casi 14 años después, sigue siendo el gran reto y me parece que impacta de manera directa en lo que justamente hacía alusión Iván, que tiene que ver con los resultados. Pero ahí también hago un paréntesis en el sentido de que no necesariamente lo tuvimos, lo tenemos, y si seguimos por la misma ruta, igual no lo vislumbremos con claridad a futuro, es qué resultados son justamente los que se necesitan o se requieren por parte, en sentido amplio, del sistema penal, y tal vez qué resultados requieres de cada segmento en el caso que nos ocupa la procuración de justicia. Me parece que no lo tenemos claro y se me vino a la mente una anécdota ahorita que tocaba el punto, Iván, respecto a cuál es el objetivo de una procuraduría, un ministerio público, que es básicamente recitar el artículo 1 del Código Nacional. Eso en un parámetro tal vez de mínima capacidad del Ministerio Público, pero tristemente te puedo decir, y quisiera decirte que ya no lo tenía, pero lo tengo, hace un par de meses platicando con un Ministerio Público en cuanto a cuáles eran las razones por qué no caminaba una investigación, más o menos salió el tema de qué hacía un Ministerio Público, y a pregunta expresa me dice, pues mire, Jorge Emilio, pues yo aquí estoy, yo cumplo con mi horario y no genero problemas. A eso se reducía su labor como Ministerio Público, a cumplir un horario y no generar problemas. Y me parece que debemos visualizar la problemática en todos los niveles, en todos los contextos, pero sí partiendo de cuáles son los resultados esperados, tener mucha claridad, justamente cuando se da la reforma, no en el 2008, sino años antes en algunos otros estados, justamente derivado de esta implementación de un sistema de corte acusatorio, pues se vendieron distintos objetivos que básicamente, desde mi punto de vista, es transparentar el sistema de justicia penal a partir de exigencias que de manera obligada se plantean dentro de ese procedimiento. Lógicamente, al transparentar el actual de los operadores, eso exigirá mayores capacidades de ellos y una obligatoria profesionalización de los mismos. Otro de los temas que, como vamos a ver más adelante, no se ha logrado establecer de forma consistente y de forma adecuada. En ese sentido, me parece que podemos empezar a centrar, y la lámina que se presenta en un ejercicio que hicimos en días pasados,
es cuál es la problemática central justamente de la Procuración de Justicia. No sin antes tener en claro que la Procuración de Justicia implica dos vertientes dentro de ese sistema o del procedimiento penal como tal, que sería la investigación de los delitos y la persecución penal ante tribunales. En este caso, una piedra angular de ellos son las instituciones de Procuración de Justicia, y la problemática radica en los puntos que hay hago alusión: investigaciones deficientes, poca judicialización de las investigaciones, pocas sentencias condenatorias, poca legitimidad, confianza y credibilidad en las instituciones de Procuración de Justicia. Sumamos en ese momento de forma transversal la falta de profesionalización de operadores, pero aquí esa no solo es la problemática, sino también es la razón del por qué se da el problema o los 4 problemas anteriores. O sea, es un problema como tal no tener operadores profesionales, pero también es la razón de que al no tener operadores profesionales no exista, digamos, investigaciones sólidas que puedan soportar un juicio, ¿no?, en un procedimiento de esta naturaleza. En ese sentido, me parece, y pasamos a lo que tiene que ver con las razones, ya lo dije de manera transversal, el tema de la falta de profesionalización de operadores, lo comentaba Iván, falta de una política penal en cada institución de procuración de justicia. Y aquí ahora más sumaría algo que me parece tendríamos que tener muy en claro. Efectivamente debe de estar por escrito, pero eso no quiere decir que sea a nivel procesal o a nivel ley general o a nivel Código Nacional de Procedimientos Penales con efectos procesales en su no cumplimiento. Y por otro lado, que debe ser no homologada, ya lo dijo Iván, a partir del contexto en las distintas vertientes de cada institución de procuración de justicia. Y por otro lado, totalmente dinámica y flexible. Me parece que tendría que ser revisable, no sé si meses o años, no cada año, cada 6 meses, pero justamente a partir de las acciones que surgen de esa política de persecución, los resultados obtenidos y a partir de ahí el redireccionamiento para poder armonizar acciones con resultados. De la mano de esto, tenemos en el país diseños orgánicos y de gestión deficientes en las procuradurías del país, desde ministerios públicos que dividen funciones no necesariamente procesales. A mí se me hace absurdo que procuradurías del país tengan un ministerio investigador que solo se dedique a recabar información y después dividan ministerios públicos que van a una audiencia de imputación, a una audiencia intermedia y posteriormente ministerios públicos a una de juicio. Más allá de que en los actos procesales pueda haber esa diferenciación, sí me parece un despropósito tener ministerios públicos únicamente enfocados a la investigación o a la recopilación de información, porque en este caso me parece que uno de los posicionamientos que tendríamos que tener muy en claro es que los actos de investigación de manera material forzosamente tienen que realizarse por las policías. Falta de protocolos adecuados de investigación, y aquí corre la misma suerte de lo que sería justamente una política de persecución. Se ha vendido mucho el tema de la homologación, incluso a nivel nacional, y los protocolos tienen que ser a un nivel de detalle y de contexto casi a la medida de las áreas de investigación, y de igual manera totalmente revisables, cambiables y flexibles. Una formalización mal entendida y burocratización de la investigación de los delitos, no solo a nivel procesal. Me parece que hay muchas cuestiones que debían estar a nivel de lineamiento o protocolario y no necesariamente en un Código Nacional de Procedimientos Penales. Se confunde lo que es la etapa de investigación procesal como tal de lo que es la investigación de los delitos y todo lo que conlleva en ella. Ejemplos, además, que traspasan al ámbito de capacitación o profesionalización es que al día de hoy, por ejemplo, tenemos cursos que se titulan Integración de la carpeta de investigación en lugar de que fuera Metodología de la investigación de los delitos. Tenemos cursos, ¿no?, que incluso en su momento la propia CETEC validó o sigue validando, o ahora el Secretariado Ejecutivo, llenado de actas, cuando me parece que sería tal vez actos de investigación, narrativa criminalística, etcétera, pero no llenado de actas. Análisis del IPH, por ejemplo, ¿no?, o análisis de la carpeta de investigación desde el punto de vista de la criminalística. Y esto tiene que ver, y me voy a regresar a los orígenes,
a que si bien el gran reto era establecer una investigación de los delitos bajo las exigencias de un sistema acusatorio, eso nunca cambió. Y al no cambiar, seguimos la misma suerte de lo que sucedía en el país previo a la reforma, que era la averiguación previa, en donde realmente no había investigación. Era básicamente documentación formal de situaciones en donde ni siquiera la policía potencializaba esa actividad porque lisa y llanamente tenía un valor distinto o menor a lo que pudiera redactar o establecer de manera formal un ministerio público. En ese sentido, no ha cambiado eso, lo único que ha cambiado ha sido el nombre de averiguación previa carpeta de investigación, ha cambiado el nombre de Ministerio Público a fiscal en algunos otros casos, pero sigue siendo la lógica de documentar situaciones de manera formal y no de generar verdaderamente una investigación, básicamente, que tendría que ser con acciones sistémicas a partir de un conjunto de conocimientos interdisciplinarios realizado por distintos actores que convergen en la investigación para poder esclarecer los hechos. Y esto, pues justamente da cuenta de que no entendemos las nuevas formas que deben privilegiar la obtención de información y obviamente va de la mano como problemática de esto que hago alusión, el exceso de regulación de la investigación a nivel procesal. Y finalmente dos puntos, uno que en menor medida se da, pero el primero tiene que ver con los obstáculos judiciales en la persecución penal, lo comentábamos con Fabio e Iván en ocasiones anteriores, donde también en ese no entender y seguir haciendo cosas que se hacían en el sistema tradicional, donde un juez era el juez de instrucción y tenía todavía esa actividad proactiva de investigación, pues bueno, sigue teniendo esa tentación de, si bien no ser proactivo en la misma, sí controlar o definir muchas situaciones que le tocarían al Ministerio Público. Ojo, y eso también ponemos muy en claro, esto sin dejar de lado que muchas veces esos obstáculos judiciales o esa injerencia malentendida del juez de control se da porque el propio Ministerio Público no tiene claro su rol y no defiende sus atribuciones y obligaciones dentro de la investigación de los delitos y en esa etapa previa de persecución de cara a lo que sería el juicio. Y finalmente, y esto lo pongo en menor medida porque me parece que también como red tendríamos que dejar muy en claro que la solución justamente a la problemática y a partir de las razones que verificamos no está, digamos, inmersa esa solución en modificaciones normativas. Y lo digo muy en claro, me parece que el menor término, lo que puede estar mal en el Código Nacional de Procedimientos Penales no es sustancial y me parece que primero tendríamos que trabajar en las razones que hice alusión a buscar una modificación. Ahora, si de modificación en el Código Nacional queremos hablar, yo dejaría de lado el tema de lo que últimamente ha generado mucha efervescencia, el tema de la denuncia y que si hay que abrirla o no hay que abrirla, que si la policía puede o no. Para mí la policía y no necesariamente la adscrita a la Procuraduría puede realizar de manera autónoma actos de investigación. Tampoco el tema de incluir un catálogo mayor de delitos de prisión preventiva oficiosa, y yo los centraría en estos 4 puntos. Tal vez buscar insertar controles judiciales posteriores en ciertos actos de investigación, de manera más regulada y eficaz, abrir el tema de los criterios de oportunidad, en algunos otros países le llaman delación penal. De esto llevaría de manera intrínseca el fortalecimiento de una protección efectiva de testigos o colaboradores, y en su caso, no solo la protocolización, sino una verdadera aplicación de técnicas especializadas que a nivel nacional me parece son exiguas, como agentes encubierto, entrega vigilada u operaciones simuladas. En ese sentido, teniendo clara la problemática y las razones de esta, me parece que tendríamos 4 grandes metas que no solo tienen que ver justamente con una mejora en la procuración de justicia. Si le quieren avanzar a la lámina, lo tenemos de manera clara. Yo creo que lo que buscamos es tener un modelo de procuración de justicia que esté a la altura de un sistema penal acusatorio, es decir, investigaciones que puedan aprobar ese examen que representa el juicio oral a partir de la inmediación y la contradicción. Un modelo que no solo cubre esas exigencias, sino genere y garantice eficiencia y eficacia a partir con un mínimo razonable en cuanto a recurso humano técnico, modelo de gestión y operación y metodología de investigación, una interconexión real
y no viciada entre las distintas instancias que convergen en la investigación y persecución de los delitos, que no necesariamente aborda de manera exclusiva una procuraduría. Y todo esto se tendrá que dar, de lo que ya mencionaba Iván, a partir de una política de persecución penal que incentive el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de investigación en todas las policías del país, fiscalías donde esas áreas de investigación no sea para notificar o generar el pool de escoltas de los funcionarios de gobierno, sino verdaderamente detectives para corroborar o complementar la investigación que muchas veces puede iniciarse en una policía municipal o una policía estatal, y ministerios públicos que tengan ya un enfoque no tanto a la investigación o a la realización material de los actos de investigación, sino se enfoque más a esa dirección, pero sobre todo que eso tiene que ver con la calidad de la persecución penal, en que verdaderamente se profesionalicen en la litigación en tribunales. Con esto terminaría esta primera participación, para posteriormente en la segunda, pues bueno, generar el diálogo en torno a cuáles serían las soluciones para poder alcanzar estas metas. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a darle ahora la palabra a mi estimado Fabio Valdés para que nos dé su participación. Sí, son 10 minutos. Lo que les quede pendiente, en la segunda vuelta vamos a tener oportunidad de profundizarlo, ¿no? O sea, que no se me desesperen, 10 minutos después van a tener chance. Adelante, mi estimado Fabio. Entendido, trataré, casi aseguro que terminaré en mucho menos tiempo, porque lo que expusieron mis compañeros no solo me parece claro, sino en términos generales coincidimos. Primero que nada, buen día. Diputada, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y tomarse su tiempo. Irene, eres muy amable también. Martín Carlos, por invitarnos, y bueno, Jorge Emilio, Iván de la Garza, pues muchas gracias por poderles escuchar. Voy a tratar de simplificarlo, pero no con la intención de decir que esto es sencillo. O sea, no es sencillo. Una cosa es tratarlo de plantear simple y otra cosa es decir que la problemática es sencilla. Es cierto que muchas de las promesas, digamos, que venían acompañadas con la propuesta de reforma al sistema de justicia penal, si no es que todas, no se han cumplido, digamos, ¿no? Son asignaturas pendientes, eso no lo discuto. Y me parece que se debe, como ahorita al final espero poder empatar las ideas, creo que se debe a algo. Se le apostó mucho a la transformación necesaria, no digo que no sea necesaria, desde el punto de vista normativo, a ratos con mucho soporte técnico, a ratos con más creatividad que otra cosa y a veces buenas intenciones. Se construyen un exceso de cuerpos normativos, no solo es el Código Nacional, como lo saben, ¿no? Un exceso de cuerpos normativos para tratar de transformar, y aquí es tratar de transformar el pensamiento de las personas que trabajan en el sistema de justicia. ¿Por qué no funciona? Pues no funciona porque seguimos pensando igual que antes, pero con leyes diferentes. Ese es el problema. Y perdón, yo sé que parece muy simplista, pero se los puedo prometer que lo pueden ver hasta en opiniones de la Corte, cómo se empeña uno en interpretar algunos preceptos normativos que pretenden evolucionar un poco y los regresan al pasado. Solo por citar un ejemplo, tratándose de procuración de justicia, que una de las funciones importantes, en efecto, es la propia investigación, que se encuentra con algunas formalidades, como por ejemplo la necesidad de recaudar cadena de custodia, ¿no? o de hacer un proceso de recolección, de embalaje de una evidencia, finalmente para conducirla a un tribunal. Y ahora se estima que algún vicio en la cadena de custodia implica cosas gravísimas, ¿no? Y entonces nulifican un acto probatorio sin tan siquiera tratar de ver si eso sería susceptible de valorarse, aunque haya deficiencia. Se cree que la ausencia de cadena de custodia, me parece, se entiende que es violación a un derecho fundamental. Entonces, solo quise explicar esto para decir cuál es el verdadero problema, en mi opinión. Yo no diré que las políticas de persecución penal no son importantísimas, porque esa es la clave, esas son. Y con la flexibilidad que están proponiendo,
se entiende que estas no todas vienen desde la ley. Noten que Iván, bueno, espero no equivocarme, Iván, y si no me corriges o me regañas, no pasa nada. Cuando se dice que han de estar escritas, no quiere decir que han de estar en una ley, ¿no? Por supuesto, un código penal no es otra cosa más que una expresión de políticas de persecución penal. Y un código nacional empieza a reducir esas políticas de persecución penal, por ejemplo, desde la posibilidad de la acción penal o la excepción de la acción penal en ciertos casos. No ejercicios de la acción penal, desestimación de casos, en fin. Y después viene lo que es una lupa, un tiro de puntería, como bien dice Jorge Emilio, que se adapta a la realidad de cada entidad, en la que define sus propias políticas de persecución penal. Pero se entiende que no pueden ser casuistas, ¿no? Porque entonces esto daría pauta a que se hablara incluso de corrupción, ¿no? Entonces, tienen que estar escritas. No pasan por un proceso legislativo, ya lo explicaron mis compañeros, pero tiene que haber elementos del pensamiento respecto de la priorización en efecto de casos, simplemente el hacer un cálculo de los recursos que se tienen, materiales, humanos, en fin, y la problemática criminal que se tiene para tratar de organizarse de la mejor manera y hacer frente a ello, ¿no? Entonces, cada fiscal, supongo, las ha de ir definiendo en su caso concreto, ¿no? En su realidad específica. Esto es importante porque no es tarea legislativa. Y si la hacen tarea legislativa, me parece que en vez de ayudar, se va a complicar la situación, porque estos son tiros de puntería, son tiros finos, específicos. Si Chihuahua tiene robo de ganado, dejen que atienda su problemática de robos de ganado. Y si otros tienen un problema de robos de cables de luz, para quitarse el cobre, deje que ellos lo resuelvan. ¿Sí? Es probable que haya fenómenos de carácter casi nacional, como puede ser, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, pero seguramente las fiscalías todas se darán cuenta de eso, porque me parece que este es un fenómeno nacional, ¿no? En fin, como otros puede haber. Bueno, es importante otro tema, solo para confirmar esto que estamos diciendo. Miren, se pretendió resolver el tema de la profesionalización, y dije profesionalización porque lo que exigía el cambio de sistema era eso, era una profesionalización de todas las personas que finalmente en el sector de la justicia penal, ya sea procurándola, es decir, investigando, intentando acción penal o impartiéndola como los tribunales, ¿no? No hay problema, esa era la clave. Pero ¿cómo se quieren resolver a veces las cosas todavía? Bueno, hagamos un IPH homologado nacional, una sola fórmula para que resuelva todo. Ustedes y yo sabemos, pero si no, les pido que lo verifiquen, no solo no resolvió el problema de la profesionalización de la investigación, no hizo primeros respondientes bien picudos. Eso es falso. No vino más que a complicar la situación para plantear a un detenido frente a un juez. ¿Por qué? Bueno, se entiende que en cualquier caso en el país debiesen de respetar ciertos derechos que están perfectamente considerados en la Constitución. Ya sé que lo voy a decir un poco, no es como burla, sino es como para dejarlo claro. Sin perjuicio de que si yo lo escribo en una hoja de estas, todo lo que se hizo y dejo alguna constancia confiable, podría llevarlo detenido, porque ya se me acabaron los formatitos del IPH, ¿no? Más allá, ¿y qué pasa con la videograbación de las detenciones? Que quizás sean un registro mucho más confiable, el que no se puede estar maquillando, además, y arreglando. Seguimos apostándole al formato escrito de todos los actos de investigación, que bien sabemos que se ajusta, se modifica, es fraudulento. El tiempo de las 48 horas se consume para poder hacer un IPH, fíjense lo que les digo, ni siquiera para investigar. A veces están ayudándoles en una fiscalía para tratar de modificar un IPH o ayudarles a hacer un IPH a quienes llevaron a cabo la captura. O sea, parece ser que somos especialistas en complicar la situación. Entonces, es probable, no lo aseguro, que esto derive de que y lo comentó el maestro Jorge Emilio, bueno, doctor, hace un momento, que cuando se creó finalmente el Código Nacional, curiosamente, tiene casi el mismo número de artículos que los códigos procesales anteriores.
y nada más se le cambió un poco el nombre de las cosas. Se entiende que fue un cambio, fue un esfuerzo, fue un reto y se les reconoce el esfuerzo, no solo de desafiar, digamos, el estado de cosas, al crear un código con diferente nombre y en teoría diferente racionalidad, pero fue un poco tibio, pero se entiende que tenía que serlo. O sea, lo entiendo, no es una censura, digamos, de alguien insolente, ¿no? Y lo que resulta es que la averiguación previa deja de llamarse averiguación previa y entonces se convierte en una investigación. En efecto, a veces mal distinguida, o se trata de jugar a que investigación inicial, investigación complementaria, todo se recita de memoria. Las cosas no se aprenden, se recitan. Pero bueno, se recitan y dicen, y se generan una serie de regulación de actos de investigación que en estricto sentido no son de naturaleza procesal. No son jurídico-procesales porque no hay función jurisdiccional en muchos de ellos. ¿Me explico? Sin embargo, aquí voy a decir algo. ¿Qué pasa si yo lo quitase del Código Nacional y construyo una ley aparte? ¿Resolveré o acentuaré el problema? ¿O lo dejaré igual? Porque al final se sigue creyendo que si hay una ley de categoría nacional, el incumplimiento a toda norma se traduce en ilicitud, no obstante que no entienden que es diferente la ilegalidad que la ilicitud y las consecuencias de una y de otra cosa. Pero se va a seguir creyendo que si en una ley, por ejemplo, nacional de investigación, se sigue poniendo la cadena de custodia, pues se van a seguir haciendo las mismas cosas que ahorita con el Código Nacional, con ese capítulo. No sé si me expliqué. Lo que quiero decir es que antes de mover un ladrillo del contexto normativo, que ya de por sí es complejo, yo se los juro, si quienes trabajan en el proceso legislativo saben que ahorita es una ebullición permanente, es un reclamo de crear nuevas leyes que tutelen ciertos derechos, algunos específicos, sectores vulnerables, en fin, hay un movimiento interesante de esto. Imagínense a los tontos como un servidor que nos tocaría, en algunos casos, ya no trabajo ya no trabajo dentro del Estado, o a quienes les toque aplicar la ley. No sé si me explico. Es ese engrudo, esa capirotada que les da miedo cada que se modifica, se ajusta, entonces da un miedo terrible. Yo cuando hablo de esto, no me digan que va a haber ahora otro código, no me digan que va a haber otra reforma, no me digan que ya hay otra ley, no me digan, pues todo el mundo le tiene miedo a eso. ¿Qué sucede? Yo digo que al menos es muy importante que antes de mover un ladrillito del Código Nacional, por ejemplo, que puede generar un efecto dominó, habría que pensar muy bien cuáles son, digamos, las posibles consecuencias. Porque si solo se está jugando a hacer un entramado de leyes, ¿quiénes creen que se favorecen de eso, por Dios? ¿Quiénes creen que se favorecen? Entonces, debemos de simplificarlo un poco. Acuérdense que simplificar, ya lo dije, no quiere decir que sea sencillo. Simplificar es una genialidad, poder explicar algo que quede claro para la mayoría de las personas. Entonces, antes de estar moviendo ladrillos, es importante si debemos de apretar en otro lado. ¿Me explico? Ojalá eso se considere. Puse como ejemplo el IPH, pero podemos poner otro ejemplo, les invito. Hay una ley que tiene que ver con un área específica de las fiscalías muy importante, que tiene que ver con los delitos de secuestro. ¿Me explico? Bueno, ahora hay una ley que genera una doble tipificación porque los códigos penales siguen teniendo tipos penales que van sobre, por ejemplo, la libertad de las personas como bien jurídico de tutela y una ley nacional antisecuestros que tiene los secuestros que nos asustaban y otro tipo de cosas. Okay. Díganme si en verdad se resolvió el problema o se acentuó, por Dios santo. Pero por favor, díganme preguntándoselo a quienes lo aplican, a quienes tienen que saber en qué vean la ley, o sea, es muy sencillo, léanla, vean cuántos supuestos hay y luego compárenla con los códigos penales locales que también tienen tipos penales en los que, insisto, el bien jurídico de tutela es la privación de la libertad. ¿Qué pasó? Ahora en México se tiende a esto. Para decir que un tema es importante lo hacemos ley nacional o general. ¿Por qué? Porque vean, es un concepto nuevo. Antes los fueros estaban divididos con claridad. Había 3 fueros, el militar, el federal y el estatal.
Ahora estamos trabajando en un nuevo esquema, lo nacional y lo general. Y cuando le ponemos esa etiqueta, sí, ya acabo, perdón, ya. Nada más solo digo que cuando se le pone esa etiqueta quiere decir que es muy importante. Y yo digo, bueno, lo es, pero quizás se tenga que abordar de otra manera. Me callo. Gracias. Dejamos tu participación que siga la siguiente vuelta. Sí, está bien. Irene, adelante, por favor, Irene. Muchísimas gracias, Martín Carlos, y muchísimas gracias a todos mis compañeros de mesa virtual. La verdad es que me da muchísimo gusto compartir mesa y espacio con ustedes, Iván, Jorge Emilio, Fabio. La verdad es que me siento hasta un poco, ahora sí que anonadada de tener que dar una presentación después de ustedes. Yo voy a explicar un poquito lo que yo conozco y para eso voy a poner como una referencia de dónde vengo. La verdad es que me siento como la rara de la mesa porque, pues, la verdad, mi bagaje es más de política pública. Yo hice todos mis estudios de maestría enfocada en tecnología cívica, que era de cómo se podía utilizar la tecnología para, ahora sí que incorporar a ciudadanos en la elaboración de política pública. Entonces creo que, digo, eso tiene sus ventajas y desventajas. Voy a ver si nada más les puedo compartir mi presentación. Un segundo. ¿Ya la pueden ver? Aún no, ya. Listo. Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, creo que, digo, lo que agradezco de esta perspectiva que tengo es que cuando me enteré o cuando empezamos la labor en Impunidad Cero, pues ahora sí que fue empaparme de todo lo que estaba pasando respecto al sistema de justicia en el país, ¿no? Tanto en el nivel de seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia, y pues obviamente de la mano de expertos como el doctor Guillermo Cepeda, con el que empezamos a trabajar desde el inicio en Impunidad Cero, lo que acabó pasando fue que nos dimos cuenta de que el cuello de botella de la justicia del país está en la procuración de justicia. Creo que no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Pero ya en la parte de analizar qué era lo que estaba pasando, pues sí, ya como más de política pública, pues nos fuimos a investigar cuál era la capacidad instalada en las fiscalías, ¿no? Yo sí, retomando lo que han dicho mis colegas antes, y creo que el gran problema con esta reforma que se hizo del sistema penal fue que se enfocó o predominantemente en la parte normativa, sin analizar que este sistema tenía que ser operado por personas con ciertas capacidades que tenían que interactuar entre sí para poder lograr los resultados esperados de este nuevo sistema. Obviamente lo que estoy mostrando ahorita creo que es una de las cosas como más básicas de lo que se esperaría, cuál sería como lo ideal para hacer una investigación bien hecha, que es como que estos distintos funcionarios colaboraran entre sí para armar una carpeta de investigación. Pero ya cuando nos vemos a analizar lo que realmente tenemos en el país, tan solo analizando el presupuesto, ¿no? Creo que estas cosas que podrían parecer que son completamente ajenas a los problemas de los que estamos hablando, creo que son las cosas de las que tenemos que hablar cada vez más. ¿Cuánto se destina para procuración de justicia a nivel estatal? Sí creo que tenemos completamente olvidado el tema, hablamos mucho de las normas, hablamos mucho de los problemas normativos, pero ya cuando nos ponemos a ver cuánto gastamos en procuración de justicia, la verdad es que hay unas disparidades y un pésimo uso del ejercicio, que sí creo que ahí tendríamos que voltear a ver también para analizar por qué tenemos los problemas que tenemos respecto a la impunidad que hay en el país. Solamente para que vean, estos son todos los datos que van a ver, son de 2 estudios que hacemos en Impunidad Cero. Uno es el ranking de procuradurías y fiscalías, que analizamos el funcionamiento de las 32 procuradurías y fiscalías del país, y otro es el índice de impunidad en homicidio, doloso y feminicidio. La disparidad entre lo que gasta la Ciudad de México comparado con Tlaxcala, que es el último puesto, es de 7 veces la cantidad de gasto per cápita en procuración de justicia. Y otra investigación que vamos a sacar en el año tiene que ver con la comparación con el gasto respecto a seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia a nivel estatal, y ahí también vemos unas disparidades enormes. Tan solo me acuerdo ahorita, creo que de Colima, Colima lo que gasta respecto a seguridad pública en per cápita, comparado con procuración de justicia, yo creo que casi la mitad, como 1,139 pesos por persona destinados a la seguridad pública en el estado de Colima, comparados con 573 pesos para la procuración de justicia. En un esquema en el que todavía recae gran parte de la investigación en los ministerios públicos, sí creemos que eso se tiene que cambiar, independientemente que creo que todos estamos de acuerdo en que ya tendríamos que transitar el modelo en que las policías de este país se dedicaran a investigar los delitos.
Otra cosa que creo que tenemos que hablar, que también es más como un esquema de política pública, ¿no? Bueno, con los ministerios públicos con los que tenemos, ¿cuál es la carga de trabajo promedio de cada ministerio público? Si la cantidad de ministerio público, la cantidad de carpetas de investigación que tiene que atender cada uno en promedio al año en todo el país es de 160 carpetas de investigación al año, pues no nos sorprenda también la cantidad de baja eficacia que vemos en estas instituciones de procuración de justicia. Obviamente ahí volvemos a ver, ¿no? Que es una de las cosas que también en Impunidad Cero constantemente intentamos mencionar, la disparidad de desempeños que se ven en la República. Sí, creo que otra cosa a la que tenemos que mencionar y cada vez hacer como más público y más claro, es que no es lo mismo los distintos desempeños y los distintos resultados que acabamos viendo en cada entidad federativa, y esto creo que es muy importante mencionarlo porque ahí tanto nos va a hablar de muy malas prácticas arraigadas, a inercias institucionales que se siguieron incluso aunque se cambió de sistema, y otra de las cosas que vamos a ver son buenas prácticas, que creo que nos surge hablar de estas buenas prácticas y no creer que todo está perdido respecto a la procuración de justicia en el país. Otro tema, ¿no? Que creo que tiene que ver, pues vamos a ver cuántos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes tenemos en el país. Ahí también vemos una disparidad de resultados en las entidades federativas. Y otra cosa que también creo que hay que hablar es respecto a ahí, y lo que se mencionaba anteriormente, la importancia de tener buenos modelos de gestión. La verdad es que sí, cuando analizamos el tema de impunidad en homicidio doloso y comparamos por cuántos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, no hay una relación entre que los que tienen menos impunidad tengan una mayor cantidad de ministerios públicos. Eso quiere decir que en esos estados estamos viendo unos buenos modelos de gestión donde se determinó que la investigación de los homicidios dolosos y los feminicidios iban a ser prioridad en el estado. Entonces también creo que tenemos que señalar como estas cosas en las que sí es necesario tener mayor, ahora sí que personal en esas instituciones, pero a la par este personal tiene que tener una claridad respecto a cuáles van a ser la estrategia que va a seguir la Procuraduría y Fiscalía a nivel estatal respecto a los delitos que se van a perseguir y cómo se van a investigar estos delitos. Otro tema del que tenemos que entrarles es el tema de policías e investigadores, que era lo que creo que tenemos que hacerle ver a la gente. La verdad es que si no contamos con policías que investiguen y solamente contamos con los policías adscritos a las fiscalías y procuradurías del país, pues tampoco les podemos pedir peras al olmo cuando realmente no tienen el personal para realizar estas investigaciones. Y un tema que creo que le vamos a tener que entrar sí o sí, ahora sí que cuanto antes, tiene que ver respecto a los servicios periciales y los peritos que tenemos en el país. Al cierre de 2018, México contaba con un total de 5,923 peritos adscritos a las procuradurías o fiscalías estatales. Sin embargo, para el mismo año hubo una cantidad de 4 millones de solicitudes de servicios periciales para el país. Si tenemos esta cantidad de solicitudes de servicios periciales comparada con la baja cantidad de peritos que tenemos, pues es lo mismo, no podemos esperar un mejor desempeño cuando no hay el personal capacitado para realmente hacer una investigación en la que el Ministerio Público, analistas de información, peritos y policías estén trabajando de la mano. Y en este momento lo dejaría aquí. Voy a dejar de compartir. No, creo que es eso, ¿no? Me parece importantísimo hablar del tema respecto a entender que este sistema de procuración de justicia también es un sistema que se tiene que analizar como una política pública y que si no identificamos la parte del dinero, del personal y de lo que implica, todo lo que implica para realmente poder aplicar la reforma que se hizo a nivel normativo, pues seguiremos discutiendo año con año esto, pero no lograremos realmente avanzar y poder sacar todas las ventajas del sistema penal acusatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimada Irene. Está complementado porque se estuvo viendo anteriormente en demás presentaciones. En este momento le voy a dar la voz a la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que nos dé sus puntos de vista. Yo mucho tiempo, en muchos momentos con la diputada, ha tenido eco con algunos legisladores en diferentes momentos que hemos estado trabajando, empujando, fortalecer el sistema de justicia. Adelante, estimada Pilar. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Renace. Y bueno, pues estoy muy
Contenta de participar en esta reflexión que es fundamental en este momento. Saludo, por supuesto, a las y los representantes de RENACE y de la red impulsora de la reforma penal y agradezco de nueva cuenta esta invitación porque sí, ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra, es muy importante lo que hoy está sucediendo en torno al sistema de justicia penal. Es muy cierto también que hay con todo este movimiento y cambio en la transformación de nuestro país, también la tentación de hacer cambios legislativos, y bueno, pues no somos testigos de que esto está sucediendo, pues están a la orden del día. El sistema vigente, pues de nuestro marco jurídico es el resultado de un proceso amplio que comenzó, como ustedes saben, ya en el marco jurídico, pues con la reforma del 2008 y que culmina con la entrada en vigor del sistema en 2016 y en ese inter, pues con distintos cambios y modificaciones, como lo fue, por ejemplo, en su momento el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y durante este proceso fueron también fundamentales otras reformas que se han dado en el desarrollo del propio sistema penal, por ejemplo, reformas en materia constitucional para establecer la autonomía de los órganos de procuración de justicia o para el establecimiento de otras legislaciones únicas, que por cierto algunas todavía están pendientes. Y bueno, pues en términos generales este sistema penal acusatorio ha sido un esfuerzo de largo aliento, que en su momento pues se puso en la mesa y que fue también, creo que, producto de un gran esfuerzo de la propia sociedad civil, porque en esta construcción no pudiéramos haber llegado a donde llegamos con todo lo que ustedes pudieran establecer de limitaciones sin el papel fundamental que ha jugado la sociedad civil. Sin embargo, como ustedes también ya lo refirieron, en los años consecutivos a la entrada en vigor de este sistema, pareciera que muchos actores están señalando al sistema de justicia penal como el responsable de lo que hoy estamos viviendo, de la ola de violencia, del incremento de la incidencia delictiva, de la percepción de que la justicia penal en México se encuentra en crisis, señalando pues que esta situación está empeorando y que el causante de todos estos males es el sistema penal acusatorio, es decir, el sistema se ha convertido en el depositario de las críticas en materia penal. Vimos cómo de la entrada de esta nueva administración de gobierno federal, pues una de las primeras acciones fue la modificación de la Constitución para incrementar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, cuando en la legislatura anterior estábamos haciendo varios análisis de cómo pudiéramos empezar a reducir la preventiva oficiosa para adecuar nuestro sistema a un sistema penal acusatorio más sólido. Y bueno, pues quienes nos ha tocado la fortuna de estar en el Poder Legislativo a lo largo de estos años, desde 2008 hasta hoy, sabíamos, porque habíamos platicado con quienes habían impulsado este sistema, con órganos de sociedad civil, con instituciones de impartición y procuración de justicia, con expertas y expertos, con académicos, que esto no iba a ser de un día para otro, que la implementación traía consigo la necesidad de llevar a cabo una serie de ajustes, pero también de diseño de política pública en materia de procuración de justicia, de adecuaciones en las propias instituciones, y sabíamos que esto era necesario. Y realmente, pues desde la implementación plena, que fue en 2016, a la fecha ha pasado poco tiempo realmente. Bueno, también hemos hecho hincapié en que estas reformas de las que hoy se está hablando tanto no deberían o no podrían ser regresivas. Sin embargo, estamos viendo que sí lo son,
y que pareciera que se quiere dar un salto al pasado. Nosotros hacemos votos de que no se dé. Hoy estamos revisando con mucha preocupación lo que ya está haciendo la colegisladora para expedir, para simplemente eliminar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y crear otra en su lugar. Entonces, y así como estas propuestas, están las propuestas que presentaron los gobernadores o algunos gobernadores, también que parecieran una contrarreforma a lo que hoy tenemos como sistema penal acusatorio. Sin embargo, yo coincido con los que hoy, con quienes hoy han estado exponiendo en esta mesa, en que los problemas del sistema penal acusatorio, en mi opinión, se encuentran más en la cancha del diseño institucional, más en la cancha de la política pública, más en la cancha de cómo se dota de recursos al propio sistema, cómo se cambia el chip de las propias operadores del sistema a la cancha legislativa, que creo que en la parte legislativa sí se pueden hacer algunos ajustes para mejorar, pero no generar una contrarreforma. Yo creo y coincido con quienes ya han expuesto en que hoy requerimos, por ejemplo, poner en la mesa estas políticas de persecución penal. El tema de la investigación es fundamental, es una pieza clave en el desarrollo de nuestro sistema penal acusatorio. El tema que ya comentaba Irene de las policías y de la falta de investigación por parte de las policías en México es una tragedia realmente. El número de detenciones en flagrancia así lo demuestra, porque no tenemos un andamiaje construido en materia de investigación penal. También lo señalaron aquí, la poca judicialización cuando se presenta esta iniciativa de hacer una gran lista de nuevos delitos que se incorporan a la prisión preventiva oficiosa. Se presentó también por sociedad civil y muchos legisladores acompañamos una iniciativa justamente para que en lugar de hacer esta lista inmensa de delitos que entran a la prisión preventiva oficiosa, que por cierto todavía no se termina el proceso legislativo de armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues mejor se generara una reforma para obligar a los ministerios públicos a judicializar en ciertos casos. Obviamente, pues no tuvo pues eco en quien hoy tiene la mayoría en el Congreso. También coincido con quienes señalan que hoy arrastramos también una crisis de legitimidad de las instituciones de procuración de justicia, y yo creo y coincido con Jorge que señala que pues la piedra angular de todos estos problemas es la falta de profesionalización. Se desarrolla un diseño que en los hechos pues no ha correspondido con el grado de profesionalización de quienes hoy operan el sistema. Un tema que para mí ha sido también muy importante y hemos presentado una serie de iniciativas desde las pasadas legislaturas, ha sido el tema de los servicios periciales a que se refería Irene, esta trilogía de Ministerio Público, Policía y Perito, que no está funcionando y que hay muchísima, hay un Ministerio Público que absorbe todo, que es el fuerte, y con dos instituciones pues que no están generando lo necesario, las policías que no generan investigación y los servicios periciales que están rebasados, que les falta profesionalización, que les falta estar empoderados en estos actores o frente al Ministerio Público, y que se necesita también buscar mecanismos para que tengan plena autonomía técnica y presupuestal. Entonces yo diría que estos problemas a los que ya se han referido quienes me antecedieron son muy importantes. Y otro tema, ya para concluir esta primera parte, es que así como se señaló hace un momento que pareciera que lo único que se quiso hacer por quienes hoy tienen en sus manos la Procuración de Justicia es un cambio de denominación a distintas partes del proceso, por ejemplo, que hoy para hoy tenemos carpetas de investigación,
en lugar de averiguación previa, pareciera que quienes están en el diseño del sistema solamente le cambiaron el nombre y quieren hacer las cosas a la antigua, por así decirlo. Pero también creo que hay algo que tenemos que cuestionarnos, es decir, este surgimiento de las fiscalías, casi ya todas las entidades federativas, con algunas excepciones, tienen ya fiscalías en lugar de procuradurías y tienen un procedimiento para el nombramiento de su fiscal. Sin embargo, pareciera que también es un cambio de denominación y que hay fiscalías que siguen sujetas, o si no es que todas, a las decisiones de los gobernadores o, en el caso de la federal, a las decisiones del Ejecutivo Federal. Y en ese sentido, pues no tenemos ya un tránsito de un Ministerio Público que sea realmente autónomo, que esté realizando a cabo su función sin sujeción a una directriz política. Entonces, esto es un tema que también amerita una revisión importante y que incide, en mi opinión, en el desarrollo del propio sistema penal acusatorio y la necesidad de fortalecerlo y la necesidad de profesionalizar a sus operadores. Y bueno, pues en la segunda parte pues me referiré un poco más a este aspecto. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, estimada Pilar. Bueno, ahora vamos a poner sobre la mesa los diferentes puntos que ustedes establecieron para que en esta segunda participación pudiéramos buscar la manera de profundizar o clarificar propuestas que tienen que ver con lo que aquí se está señalando. Definitivamente, el foco para poder resolver los problemas, señalamos que están primordialmente en resolver estos retos en la Procuración de Justicia, en las fiscalías. Y ustedes le han puesto nombre y apellido algunas cosas que implican un cambio profundo que tiene que ver con concebir obviamente, la justicia y la Procuración de Justicia de una manera diferente. Por lo tanto, a mí me gustaría que, de acuerdo a lo que estuvieron platicando, ¿no?, en temas de política de persecución penal, los retos que esto implica y lo que tiene que ver con la operación y distribución operativa de las fiscalías y los retos que esto nos presenta, que esperamos pues que esto sea como la propuesta que vaya resolviendo los cuellos de botella que señaló por ahí en cierto momento Irene, y también vaya resolviendo pues la falta de capacitación y la falta de profesionalismo de parte de los ministerios públicos y la falta de eficiencia de los involucrados en la investigación y en la persecución penal, ¿no? Entonces, le pido, por favor, a nuestro estimado Iván que comience él sobre esta segunda vuelta. Adelante, Iván. Gracias, Martín. Por favor, el momento en que ya me pase el tiempo, me dices, porque sé que ya estamos sobre la hora. Claro que sí. El primer punto, nada más, quisiera aclarar sobre la definición muy general que hice sobre política de persecución penal, que aunque me refería a un documento normativo, me refería a normativo no en un sentido de ley, ¿sí?, sino normativo en un sentido que tiene una pretensión regulatoria del actor. Sí, no, a lo mejor es una obviedad, pero no quisiera que se fuera a pensar que la propuesta es tener una ley de política de persecución penal. O sea, sería exactamente contrario a la lógica de una política de persecución penal, por lo que ya comentaba Jorge Emilio. Sin duda, tiene que ser dinámica, tiene que ser flexible, y aquí la idea no es homologar la política de persecución penal. O sea, en el momento en que a alguien se le ocurre decir, tengamos o hagamos un solo modelo de política de persecución penal, en ese momento se muere la iniciativa, ¿sí? O sea, en ese momento pierde cualquier tipo de utilidad. Lo digo por estos ímpetus nacionalizadores, en donde la solución a todos los problemas es, si algo está funcionando mal, hagámoslo nacional. Entonces, por lo menos que no haya 32 males, sino que hay un solo mal grandote, ¿no?, en todo el país. Entonces, esa no sería la idea. De acuerdo en lo que dice Fabio, creo que también hay un problema de que cambiamos las reglas, pero no cambiamos a los operadores. Y esto tiene que ver incluso desde un enfoque de cultura política del sistema. O sea, no hay que perder de vista que el sistema de justicia penal es parte del sistema político también, y me parece que hay varias cosas que se tienen que ir afinando para ir cambiando también la mentalidad. Y en ese sentido creo que lo que platicaba sobre la política de persecución penal
pues no lo va a cambiar de inmediato porque la mentalidad no se reforma por decreto, pero creo que sí puede ayudar a, digamos, conceptualizar de una forma distinta cuál es la función de los agentes del Ministerio Público y de las agentes del Ministerio Público y de las policías y los servicios periciales. Finalmente, me quiero referir a lo que comentaba Irene sobre entender la reforma penal como un problema de política pública. Y yo creo que ahí está la clave. O sea, creo que hemos, digamos, como en este fetichismo legislativo en donde reformando la ley transforma la realidad, pues nos damos cuenta en los hechos que esto no es así y hay que entender que esto es un problema de política pública, ¿no? Tiene que ver con, digamos, definición de acciones, de estrategias, distribución de recursos, redistribución de recursos también. Es una cosa que a veces cuesta trabajo al momento de priorizar, y yo me quiero referir en este momento a dos grandes cosas que tienen que pensarse, ¿sí? No son las únicas, pero que tienen que pensarse al momento de tener una política de persecución penal basada en un esquema de priorización y que tiene que ver con pensar esto desde un enfoque de política pública. De un lado, digamos, tenemos que pensar en un modelo de gestión de la demanda y por otro lado tenemos que pensar en un modelo de priorización. ¿Por qué? Porque si decimos, es que solamente me voy a concentrar en tratar de resolver los homicidios, pues también hay que pensar en el impacto que eso va a tener en la vida de todas las víctimas de este país, pues que la mayoría de las personas de este país no les aqueja el homicidio, les aquejan los robitos, les aquejan las lesiones, les aquejan el daño en propiedad ajena. Entonces, eso también tiene que tener un tipo de solución, ¿sí? Lo que pasa es que eso tiene que ver con un tema de gestión de la demanda, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para, si se quiere pensar hasta en un modelo fordiano, en donde ahora sí que cadena de producción, en donde entra el caso, veo la forma de resolverlo de la forma que implique una menor asignación de presupuesto, pero que sí le resuelve el fondo del caso a la víctima, que sí le repare el daño, que en alguna medida le esclarezcan el hecho, y esto tiene que ver al menos con otros dos problemas de política pública. ¿Qué tipo de organización requiere la Fiscalía para poder atender adecuadamente la gestión de la demanda? ¿Y cuáles son mis reglas de operación para atender la gestión de la demanda? Y por el otro lado, tengo que tener un modelo de priorización que me permita en un momento temprano saber cuáles son mis casos prioritarios, ¿no? En donde también este modelo de priorización requiere un tipo de organización específica con unas reglas de operación específicas. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en el robo a casa-habitación. Hay robos a casa-habitación que están relacionados con estructuras criminales y otros robos a casa-habitación que no están relacionados con estructuras criminales. Hay robos a casa-habitación que tienen que ver incluso con robos entre vecinos, ¿no? Eso, digamos, ese tipo de... ahí pongo este ejemplo porque me parece que marca los límites de cuando se quiere establecer la priorización conforme a tipos penales y no conforme a fenómenos delictivos. Las estructuras criminales son un fenómeno delictivo que pueden estar relacionados con distintos tipos penales. Entonces, si yo recibo un robo a casa-habitación, tengo que tener las reglas de operación que me permitan identificar si esto está relacionado con un fenómeno delictivo o estructura criminal o no. Vamos a suponer que digo, si está relacionado con un fenómeno de estructura criminal conforme a las reglas de operación, entonces lo tengo que mandar a esa área de la Fiscalía que va a estar encargada de estructuras criminales. Pero si la organización no prevé esa área, pues nada más se va a quedar el asunto ahí. Y la misma forma, si yo quiero hacer de todos los robos a casa-habitación delitos prioritarios, pues voy a confundir los casos que tienen que ver con robo entre vecinos o personas conocidas con robos de estas organizaciones que van pasando de estado en estado, robando cajas fuertes, por ejemplo. Entonces, esto no tiene nada que ver con la ley. Esto que acabo de platicar no tiene absolutamente nada que ver con la ley. Lo que sí tiene un impacto en política pública. Y finalmente, lo que me quiero referir es el impacto que tiene también en la forma como concebimos la evaluación. Necesitaríamos pensar en otra forma de evaluar. Necesitaríamos pensar en cuántos de los casos prioritarios, por ejemplo, he logrado la vinculación a proceso. En cuántos de los casos prioritarios he conseguido sentencias condenatorias. Pero sí necesitaríamos dejar de pensar exclusivamente en una priorización basada
en delitos. Ya por último, y sé que voy a parecer ingenuo con lo que voy a decir, pero bueno, pues no será ni la primera ni la última vez. Yo, aprovechando la presencia de la diputada, lo que quisiera es saber si hay forma de tener un acuerdo en el Congreso de la Unión de dejar en paz el régimen jurídico procesal penal un tiempo. O sea, una especie de veda de reformatoria, digamos, no le movamos al código. Oye, es que el Código Nacional o el régimen procesal penal no requiere modificaciones. No, sí requiere modificaciones, pero no sabemos cuáles son en este momento, ¿sí? Creo que lo que hemos platicado aquí nos da algunas ideas, algunas intuiciones de qué tenemos que modificar, pero a ciencia cierta en este momento no sabría, o sea, yo no podría decir, lo que se tiene que modificar del régimen procesal penal es esto, el régimen jurídico me refiero. Pero sí necesitamos saber qué es lo que se tiene que modificar. Entonces, también como parte de esta veda de no reforma al régimen procesal penal, una convocatoria a generar un comité de expertos y de expertas que realmente le puedan ofrecer información basada en evidencia al Congreso para decir, si te interesa fortalecer el sistema de justicia penal, estas son las conclusiones a las que hemos llegado. Estos son los problemas, y de todos estos problemas, esta parte se resuelve a través de reforma al régimen jurídico procesal penal y al régimen penal, y todas estas tienen que ver con política pública, incluso regional. Estas no pretenden resolverlas. Entonces, eso sería, insisto, desde reconociendo la ingenuidad, es algo que de verdad que me gustaría poner sobre la mesa. Y otra cosa, un segundo punto, esto no es una propuesta, sino más bien es una expresión de una preocupación. Creo que el proceso electoral y la llegada de nuevas gobernadoras y gobernadores a los estados va a poner a prueba una de las características de la autonomía de las fiscalías, que es el periodo para el cual fueron electos las fiscales y los fiscales. Si al llegar los nuevos gobernadores y las nuevas gobernadoras, lo que viene es un tsunami de revocaciones de nombramientos para poner ahí otra persona, en ese momento se acabó la autonomía institucional del Ministerio Público. Mejor nos olvidamos, no sirvió absolutamente de nada el planteamiento. Entonces, aprovechando que este foro también tiene una vocación de carácter de impulso de ciertas cuestiones, no nada más técnicas, sino políticas, es algo que quisiera poner sobre la mesa. Muchas gracias, estimado Iván. Creo que cambiar el foco de la discusión nacional de cómo fortalecer el sistema de justicia penal a estar haciendo propuestas normativas, a estar buscando ese tipo de soluciones de operación y política pública, es algo que se está proponiendo desde esta red, desde los expertos, y esperemos poder trabajarlo en conjunto y llegar a buenos términos. Le doy la palabra en este momento a Jorge Emilio para que en su segunda participación, si quiere profundizar en estas propuestas. Adelante, por favor, Jorge Emilio. Muchas gracias. A ver, ya antes de iniciar, digamos, en las posibles soluciones a proponer, daría seguimiento al tema de la autonomía. A mí me parece de suma importancia lo que comentaba Iván. Sin embargo, no perder de vista que el hecho de la autonomía por sí sola no soluciona ni es la llave mágica para reencaminar todas estas deficiencias y solucionar la problemática en materia de procuración de justicia. Hace un par de días algunos estamos en un chat y por ahí salió un tema de la exigencia a nivel federal de un fiscal autónomo. Y perdón que lo diga, yo más allá de querer un fiscal autónomo, yo quisiera antes de un fiscal autónomo, pues un fiscal profesional, competente y capaz, porque me parece que el hecho de tener un fiscal competente, capaz y profesional, él justamente defendería y garantizaría la autonomía. No, creo que la autonomía se entiende como una separación del titular del Ejecutivo y me parece que la autonomía tendría que venir más allá del titular, que ciertamente es un accesorio, pero yo ponderaría otras cosas, la autonomía en la decisión de cada ministerio público responsable de una investigación. Parte de ello justo es la propuesta de generar un nuevo diseño estructural o organizacional que no sea vertical, ¿no? Algunos otros países justamente tienen un fiscal general o un fiscal en jefe
y sin pretender poner como ejemplo a Estados Unidos, lo cierto es que puede haber una cabeza, pero los ministerios públicos o los fiscales de cada caso son los responsables y tienen a su fiscal general como un coordinador en temas tal vez no de decisión técnica, sino de temas más administrativos y de gestión que de la decisión como tal de proceder o no en contra de una persona. Entonces, de entrada, tener un criterio más horizontal de esa estructura que podría privilegiar en una fiscalía. Y también antes de entrar, retomaría un poco lo que dice Irene, que me parece súper claro en cuanto a los números, y yo lo vivo en carne propia. En la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca tenemos casi 3,000 investigaciones y solo tenemos 9 ministerios públicos y 2 agentes de investigación en todo el estado. No solo es la carencia de manos en cuanto a litigación e investigación, sino sin demeritar justamente el alto impacto que puede representar un homicidio o un secuestro. No es lo mismo 300 investigaciones de un robo, de un homicidio, un secuestro, a 300 investigaciones de un peculado o un enriquecimiento ilícito, que para el simple hecho justamente de poder analizar si hay elementos de relevancia penal, pues tienes que leer, ¿qué te gustan? 3 cajas con 6,000 fojas, ¿no? De cada expediente, ¿no? Entonces, me parece que eso es de suma importancia porque no pretendamos tener un sistema de justicia con lo que se le destina o se le invierte al mismo. Yo, por ejemplo, en los 3 primeros años no tuve presupuesto, dependía de lo que el fiscal autónomo de Oaxaca quisiera donarle a la Fiscalía Anticorrupción, y que me parece que justamente también en el presupuesto se materializa mucho la voluntad que tiene un Estado o un país para caminar o transitar hacia un mejor sistema de justicia. Dicho esto, sumo también, y será parte de las soluciones en ese nuevo modelo, ese diseño organizacional, el abrir la investigación, porque al final normativamente para mí al día de hoy no hay una limitante a policías que no necesariamente estén adscritas a una institución de procuración de justicia, y ahorita pondremos una lámina para ver la visión que tal vez podría permear en ese sentido. Y obviamente el tema de servicios periciales es importantísimo, pero yo no me casaría solamente con el tema de los institutos o las direcciones que están al interior de las procuradurías o el modelo que se sigue en Jalisco con una dirección de servicios periciales autónomas. Por 2 cosas, no solo porque ya lo dijo Irene, el personal, digamos, no daría la batalla versus las peticiones que se dan en estas solicitudes de dictámenes, sino por otro lado que no necesariamente en servicios periciales está el experto que se requiere en una investigación. Desde mi perspectiva como Ministerio Público es ir a buscar al mercado, al mejor genetista, al mejor médico forense, al mejor perito en materia de grafoscopía, al mejor contador, al mejor auditor, y que no necesariamente están en las direcciones de servicios periciales. A mí me tocó estar en la General de la República, encabezando el área de formación profesional, y, por ejemplo, negaron en ese momento, en un ejercicio que se dio para el ingreso de peritos, a que fueran peritos con experiencia, básicamente eran recién egresados. No tengo ningún problema en ello, pero justamente si tú requieres experiencia y expertise, no necesariamente la va a tener un médico que directamente antes de ejercer se incorpora a una fiscalía para emitir dictámenes respecto de los cuales requeriría no solo el conocimiento, sino también la experiencia. Entonces, también buscar un nuevo modelo justamente del área pericial que no necesariamente es la autonomía y que lo abriera a que uno pudiera estar en condiciones de ir por el mejor que estuviera dispuesto en el mercado para poderse sumar a la investigación. En ese sentido, me parece que las propuestas que desde aquí podríamos impulsar ya se dijo, la necesidad de que cada institución de procuración de justicia tuviera una política de persecución penal en los términos que tanto Fabio como Iván hicieron alusión. Un tema que hay que seguir picando, visualizando y empujando es la profesionalización total de los operadores. Dar capacitación no es profesionalizar, dar capacitación es uno de los tantos instrumentos que conllevan a ello. Está el tema de tan cacaraqueado servicio civil de carrera. Yo les puedo decir que en los últimos 6 meses me han cambiado de esos 9, 5 ministerios públicos por distintas razones, y esos dan cuenta que no haya
un verdadero servicio profesional de carrera, pero por otro lado también no hay aspiraciones para un ministerio público en seguir escalando sin dejar de ser horizontal ese nivel para poder tener, porque también es así, mejores condiciones tal vez laborales en caso de que tengas más experiencia o mejores resultados. Un modelo de investigación estructural y de gestión distinto al actual, y en ese sentido justamente en una de las láminas que ojalá se proyectaran, que es la penúltima, yo lo visualizaría de esa manera. ¿Me regresan una lámina, por favor? En donde, y lo explico, más allá de que gráficamente no lo tengamos, tenemos instituciones de procuración de justicia e instituciones de seguridad pública. Históricamente, quienes se dedican en el grueso a la parte de investigación son las policías de las instituciones de procuración de justicia. Me parece, y reitero, al día de hoy no hay un obstáculo normativo, incentivar para que las instituciones de procuración de justicia no solo cumplan con su función fundamental de prevención y seguridad, sino tengan áreas de investigación que empiecen a generar, justamente como ahí se ven, los casos que eventualmente pondrán del conocimiento de las instituciones de procuración de justicia, y que las instituciones de procuración de justicia no es que ya no tengan policías para investigar o no puedan investigar, seguirán investigando, seguirán haciendo esa labor, ese policía con un perfil más de detective, y tal vez buscar que eso sea para corroborar lo que se le pone a conocimiento por parte de las policías de instituciones de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno. Y por otro lado, en esa doble vertiente que no solo es investigar, la litigación o persecución penal ante tribunales por parte del fiscal. Me parece que tendríamos que tener claridad en ello para poder justamente tener un mayor ancho de banda, si la expresión lo vale, para que podamos tener de entrada muchos más insumos y más capacidad dentro de la investigación. Y finalmente, los 2 puntos que ya también de manera muy clara Iván lo dijo, en ese acuerdo de veda que ojalá se pudiera dar, por un lado, la modificación normativa per se no es la solución del problema, y en ese sentido, tener claridad en lo que se pretende modificar y para qué se va a modificar, y que en la conclusión personal, justamente esa efervescencia reformadora, incluso de la que hizo alusión la diputada Ortega, en algunas propuestas que incluso en últimas fechas tuvimos conocimiento en el Senado, ¿no?, de 21 propuestas para aparentemente eficientar desde procuradurías el sistema penal acusatorio, para mí responden a 2 situaciones. La primera es al desconocimiento y falta de profesionalización de los operadores de la Procuraduría o de la Fiscalía, así como de su titular, o en su caso, al no tener la profesionalización necesaria por temor a acceder a esos instrumentos que te brinda ahora el Código Nacional, pero que son distintos a los que tú normalmente utilizabas, y obviamente no afrontan o no visualizan que innovando, y básicamente ya no es innovar, sino hacer las cosas distintas, pues justamente es lo que los tiene atados, y por eso responden a generar estas propuestas de modificación, en este caso al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sería esa mi participación, y no dejar, y obviamente aprovechar el agradecer el estar el día de hoy con ustedes, el generar este diálogo que fue una retroalimentación, al menos para mí, muy valiosa y muy enriquecedora, y estar a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, José Emilio. Le damos la palabra entonces en este momento a Irene para que nos dé su segunda participación, de acuerdo a lo que aquí estuvimos ya observando. Adelante, Irene, por favor. Pero no iba Fabio, perdón. Perdón, compadre. Perdóname. Es que yo ando ya con el tiempo y ando muy acelerado, pero no. Adelante, Fabio, por favor. Pero no hay problema por mí, hermano. O sea, no. Yo lo digo bien. Bueno, entonces trataré de ser muy breve. Gracias, Irene. Igual te agradezco mucho. Porque tú sí me tienes en tu mente, no como otros. Entonces, te platico. Déjenme les comento algo rapidísimo. Aunque ya me parece que se comentó muy claramente por ustedes.
pensando que el derecho se sostiene en tres. Es un trípode que se soporta en la doctrina, en la ley y en la jurisprudencia en particular como fuente del derecho, a la que yo adiciono para poder hablar después de la justicia, la realidad. Este trípode sin duda ya está muy dispar porque se le ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo a una de sus patitas, que es el derecho a través de la ley. ¿Me explico? Es decir, uno de los soportes. Se ha trabajado mucho sobre la ley, no necesariamente sobre la doctrina y no necesariamente sobre la jurisprudencia, que habría que revisar también ahí. Y el otro tema es la realidad. Entonces, creo que vale la pena invertir mucho más en el capital humano al final, en las personas. Seguramente, yo pienso que la mayoría de quienes ya están dentro de las instituciones con esfuerzo podrán transformar su pensamiento y bueno, quizá se tendrá que ir enriqueciendo con mentes nuevas también, ¿no? Las instituciones, al final, debe de ser así. Solo quiero comentar dos cositas. Una de ellas, estoy seguro que no requiere de ningún ajuste normativo. Y la otra, tampoco por ahora, de plano. Pero sí es muy importante lo que comentabas, Jorge Emilio. Hay una relación muy compleja cuando hablabas de las políticas de persecución penal y una de sus áreas era básicamente la investigación como una función estrictamente o predominantemente policial. También Irene lo decía, que ya la mayoría entendemos que esta función es policial, no de los fiscales, policial. Y por supuesto, por otro lado, la acción penal, ¿no? Que la acción penal depende en gran medida para su éxito de una solvente investigación. El problema es que la relación entre quienes intentan la acción penal y quienes recaban la información no es tan buena como se debiera. A veces es buena con la propia policía de investigación, digamos, interna, ¿no? De una fiscalía. Pero no es así con los cuerpos de seguridad pública, por ejemplo, municipales, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, de carácter ahora nacional, ¿no? Entonces, incluso ya después he visto cantidad de problemas en los que cuando hay una detención por la Policía Nacional, después no pueden ser llevados a declarar a juicio porque ya los cambiaron de destacamento y los enviaron a otro lugar. Y el juicio termina en aprietos, si no cayendo, pues porque no hay declarantes, captores, porque ya se los llevaron a otro lado, ¿no? Entonces, esto es difícil de manejarlo y evidentemente me parece a mí que un municipio tiene derecho a tener su cuerpo de seguridad policial o policíaco, por ejemplo, predominantemente para hacer funciones preventivas o no, sin que abandone, como dice Jorge Emilio, la posibilidad de coadyuvar, que a veces es además inevitable, en una investigación de naturaleza penal, ¿no? Pero es bueno ver cómo se maneja esto, porque desafortunadamente a veces pasa que si en un municipio tiene, por otras cuestiones quizá de carácter político, inconvenientes con el gobernador del estado, entonces ya la función es tirantísima entre las policías municipales con, por ejemplo, las fiscalías, ¿no? Este tema vale la pena resolverlo, es muy importante porque será difícil prosperar de forma exitosa si el engranaje no está bien aceitado, ¿no? Esto vale la pena, yo creo, repasarlo una y otra vez. Y vean que la pretensión de un IPH al final, por eso les dije que terminó complicando las cosas, porque todo el mundo quería aprenderse, daban cursos de 100 horas para el llenado del IPH, Jorge Emilio, tal vez esa no te la sabes. 100 horas de capacitación para el llenado del IPH, hermano. Y entonces iban de todas las corporaciones para aprender el llenado del IPH. Y otra muy importante, sin duda, esta no tiene que ver con un ajuste normativo, tiene mucha relación también, creo, con esta visión siempre también muy analítica, muy interesante de Iván. Les pongo un ejemplo y aquí aprovecho solo para dejar un tema que sé que no es propiamente de esta mesa, pero para explicarlo. Yo no creo, fíjense, que el problema solo sea el tema de la investigación. Ni siquiera creo que sea el talón de Aquiles, no nada más. En una visión sistémica, recordarás a una jueza federal de Canadá que decía, Jorge, que un sistema de justicia es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿te acuerdas? La visión sistémica te deja en claro que si falla una cosa, falla lo otro. Y van a ver que vamos a tener prueba de que cuando a veces quiere evolucionar alguien,
el otro lo detiene. Ejemplo, a veces el policía quiere recabar información y generar un registro más dinámico y el fiscal le dice, no, así no, esto no funciona. Tienes que hacerlo con esta hojita, con este papelito. Y a veces lo quieres plantear ante el juez, ya nos vamos en sede jurisdiccional, y dice, no, esto no, porque no tiene esto y no tiene aquello. Ejemplo específico, miren, se necesitan muchos peritos. Bueno, ahorita ¿saben qué están de moda? Los peritos en fotografía forense. Y van a declarar a juicio, hágame el favor. O sea, si yo tomo una foto y no soy perito en fotografía forense, soy un vecino que tomó una foto en un video, no sirve porque no soy perito en fotografía forense. Aunque la imagen que yo haya tomado sea más clara, es un ejemplo. Pero esto se resuelve además siendo nivel de técnico en fotografía forense y cualquier agente de la policía, cualquiera, para poder registrar algo que considere importante. Ejemplo, las lesiones de una mujer que acaba de haber sido golpeada por su pareja, que quizá después se va a retractar por un fenómeno que ustedes saben que es altamente complejo. Entonces no le puedo yo tomar fotos. Yo, el policía no me permite unas fotitos y va. O las fotos que ella le comparte, le quiere compartir porque se las tomó la hija y las quiere compartir vía WhatsApp. No, porque no es un perito en fotografía forense. O sea, se fijan el absurdo, pues lo aberrante de esta situación. Entonces, yo creo que valdría la pena que se tomaran en cuenta también que a veces lo que se dice que se requiere, lo dijiste, Jorge Emilio, no es lo que se requiere. Y a veces gente que podría abonar mucho la podrías encontrar también fuera de la institución. Ya se había planteado con la Defensoría. Una posibilidad es que haya defensores públicos del Estado y además un porcentaje son defensores públicos a los que se les paga una cuota, digamos una cantidad, pero son particulares. Y así también se van enriqueciendo ellos y agarrando experiencia. Lo mismo puede pasar con el área forense. Yo puedo tener los indispensables. Y si en un caso necesito a un gastroenterólogo y no a un médico, digamos, legista, bueno, pues entonces busco a un gastroenterólogo, ¿no? Sin ningún problema. Eso es un tema interesante porque sí se está mal usando, desgastando los servicios periciales. Ahora se necesita, no sé, un grupo de personas para hacer el embalaje de un video del robo de un Oxxo. Ya luego les platicaré de eso, qué divertido es. Es todo por mi parte. Muchas gracias, estimado Fabio. Adelante, Irene. Muchísimas gracias. Pues ya para concluir, creo que voy a voltear ahora sí que al otro lado de la ecuación. Creo que un poquito ya lo estaba diciendo Iván también. Creo que una de las cosas que también siempre se nos olvida cuando hablamos de los problemas de la procuración de justicia y que muchas veces creo que estas contrarreformas que estamos viendo constantemente que intentan como aplacar el enojo de la ciudadanía tienen que ver con eso, con que se ha olvidado siempre que la procuración de justicia también tiene que atender a un ciudadano y tiene que tener como unos modelos de atención que siempre se nos olvida. Una de las cosas que sacamos en impunidad cero es como la probabilidad de denuncia y esclarecimiento de un delito, que ahorita está en 1%. Básicamente nos habla ya de una impunidad del 99%, pero esta cifra se compone de dos cosas. Por un lado, de la efectividad en procuración de justicia, que creo que es de lo que hemos estado hablando, de por qué hay tan baja efectividad, que está en 15.4% la última vez que lo calculamos. Y por otro lado, tiene que ver con la altísima cifra negra de todos los delitos que no se denuncian en el país, que siempre está más o menos con un 93%. Y todos estos delitos que no se denuncian, ya cuando analizamos otras cosas que medimos en el ranking de procuradurías y fiscalías, que es en promedio cuánto tiempo tarda una persona en ser atendida en un ministerio público, pues tenemos que el promedio nacional de solamente ser atendida está en 2 horas con 20 minutos. Pero tenemos estados como Tlaxcala, donde para ser atendidos hay un promedio de 4 horas una persona pueda ser atendida por un agente del Ministerio Público y empezar a recibir algún cierto tipo de atención. Y la verdad es que también ahí vimos que hay una correlación entre eso y la confianza que reporta la ciudadanía en esta institución y en estos agentes. Que ahorita creo que el porcentaje de personas que dicen confiar mucho en esta institución está como un 9%. La verdad es que de las instituciones en las que no importa la medición, no importa el año, son las de que están casi siempre hasta abajo, muy por arribita de los policías de tránsito. Entonces creo que tenemos que hablar de qué es lo que estamos haciendo para que la ciudadanía se sienta, ahora sí que con la capacidad de poder denunciar un delito. Hay tal probabilidad, siempre que vemos la ENVIPE de todas las personas que reportan haber sido víctimas de un delito y que no lo denunciaron, la probabilidad de ser víctima en un delito en este país, que sí tendríamos que invertirle en hacer cosas como, y más ahorita que estamos viendo la necesidad de transitar a sistemas de atención en línea por la pandemia,
hablar de sistemas de denuncia en línea. Creo que es un tema completamente olvidado y que si empezáramos a hablar, y ese tipo de cosas que tal vez sí se tengan que hacer en lo local definitivamente, pues si empezamos a hablar en este tipo de soluciones, creo que podríamos quitar el foco de atención de siempre voltear a ver, bueno, qué es lo que necesita la gente para sentirse con más confianza en estas instituciones, y es, volvamos a aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Y lo digo y podrá parecer tal vez una cosa muy inocente, pero sí creo que hasta que no transitemos a sistemas en línea, si ustedes se meten a la página de cómo funciona denunciar un delito en el Reino Unido, con que le den una página o hablen a un teléfono, les va a decir, bueno, ¿de qué delito fuiste víctima? ¿En qué lugar del Reino Unido estás? Y en ese momento ya les va a dar con precisión para determinar, bueno, si es un delito que se puede denunciar en línea, toma esta página, esto es lo que voy a necesitar de ti. Si es un delito que necesito que me lo denuncies en una agencia de policía, esta es la más cercana. Y cosas que podrían parecer como tan obvias, que no existen en el país. En Impunidad Cero tuvimos que hacer una plataforma que se llama denuncia.org, solamente para geolocalizar todas las agencias del Ministerio Público en las que se podía levantar una denuncia. Y les digo, podría parecer que sería la cosa más obvia que ya tendría alguien, incluso la Fiscalía General de la República, no existía esa base de datos. Y nos dimos cuenta de esto, o sea, cuando ya uno analiza geográficamente dónde están las agencias para denunciar un delito, pues tampoco nos llama la atención que se denuncie tampoco en este país. Porque si no está uno en una de las ciudades o municipios que sí cuentan con estas agencias, no va a ir y desplazarse uno durante horas para levantar una denuncia, que es, volvemos a hablar de este tema, ¿no? La importancia de que también los policías puedan recibir las denuncias de los delitos y ponerse en contacto con las agencias del Ministerio Público. Entonces sí creo que hay que voltear a ver esto otro, porque sí, a mí de las cosas que más me preocupa es que yo constantemente siento que estos intentos de contrarreforma responden a una petición muy legítima de la ciudadanía de sentirse extremadamente insegura y extremadamente poco escuchada cuando ya son víctimas de un delito. Entonces sí creo que tenemos que analizar esto, porque por más que sigamos o sigan intentando decir que se va a arreglar el problema de la inseguridad y la falta de confianza, aumentando el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, si no atendemos a los verdaderos problemas que están detrás de por qué la gente no se siente con la confianza ni con la disposición de ir a denunciar los ilícitos de los cuales ya son víctimas, sí creo que vamos a seguir constantemente regresando a estos intentos de contrarreforma que están respondiendo a eso. Y yo sé que definitivamente siempre se nos dice, ¿no? Si por sí ya está saturado el nivel de procuración de justicia, si denuncian más, se va a saturar más. Ahí es donde creo que tenemos que voltear a ver a lo que decía Iván respecto a los modelos de gestión, a las políticas de persecución penal. Y también creo que tenemos que hablar respecto a dar un seguimiento a la atención del ciudadano en todo el proceso. Muchas cosas que pueden ser automatizadas, incluso de, bueno, pues sabes que no tenemos más elementos para seguir con tu investigación, sin embargo, aquí lo vamos a dejar. Si en algún momento sabemos de algo que te pueda relacionar con tu ilícito, volveremos a abrir la carpeta de investigación. Cosas que pueden ser incluso correos automatizados. Creo que tendríamos que tener una creatividad un poquito más, pues más activa en estos temas para intentar resolver estos problemas que muchas veces tienen que ver con confianza y que son definitivamente temas muy complejos, pero que con soluciones de tecnología y pensándole cosas con un poquito más de innovación se podrían intentar resolver. Y yo por este momento lo voy a dejar ahí y pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí, definitivamente el que el Estado asuma sus responsabilidades para la eficiencia del sistema de justicia, eso es algo que todo el mundo estamos pidiendo, que asuman su responsabilidad y pongan alternativas para resolver lo que se ha estado planteando, pero lamentablemente para los gobiernos es muy fácil echarle la culpa a la normatividad en lugar de asumir su responsabilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle la palabra a la diputada Pilar Ortega para poder terminar con esta primera mesa. Adelante, diputada. Muchas gracias, Martín Carlos. Pues a mí me gustaría nada más, primero que nada, redondear algunos temas que considero que también son importantes de tomar en consideración al momento de hablar de la problemática que enfrenta el sistema penal acusatorio y que yo insisto, como dije en una primera intervención, no es un problema legislativo, es un problema de política pública. Creo que ustedes también, quienes hoy están en esta mesa, lo han señalado y yo coincido totalmente. Y también por eso me parece muy atendible
la propuesta de Iván de la Garza cuando señala que tendríamos que hacer un pacto de no tocar el Código Nacional de Procedimientos Penales en tanto no tengamos una radiografía integral de lo que está funcionando bien y de lo que está funcionando mal para efecto de ver cuáles son esas tuercas que se tienen que afinar en el sistema, en el Código Nacional. Yo lo tomo, creo que es algo que pudiéramos llevar a la comisión, garantizar que podría haber una guardia en ese sentido, no lo puedo decir porque ustedes saben cómo ha sido una gran tentación de esta administración, impulsar una serie de reformas y cambios, pero creo que sí se puede platicar y tratar de construir en ese sentido. Pues yo me llevo esa tarea, que no sé si la podamos lograr, pero espero que sí. Yo creo que también se puede empezar a tener una mesa de trabajo, eso sería fantástico para empezar a darle ya una revisión integral a este tema con expertos, expertas y en general pues robustecerlo con las propias instituciones. Por otro lado, también, y me voy a referir al tema de la autonomía de nuevo, porque si bien es cierto que yo coincido que cuando hacemos un análisis del sistema tenemos que ver muchos temas y entre ellos está la profesionalización y que los órganos de procuración de justicia, ya sea fiscalías autónomas o no, hagan bien las cosas. Yo creo que eso es, coincido con que esa es la primera tarea. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de visitar Chile varias veces cuando estábamos en el análisis de este sistema y posteriormente cuando fui senadora, para ver cómo estaban funcionando su sistema, que después de que Chile llegó al sistema penal acusatorio se convirtió como en modelo, y en algunos otros países. En el caso de México, por nuestra historia, tenemos una tendencia natural o no sé si adquirida hacia el autoritarismo. Entonces, cuando vemos todo el sistema autoritario que permeó en el siglo XX, vemos también que una parte de ese sistema centralizado estaba justamente muy orientado a tener brazos fuertes, policías y obviamente las áreas de procuración de justicia. Por eso creo que una sana autonomía ayudaría también a fortalecer las capacidades y la profesionalización. Ese es un tema que creo que todavía no, como coincido en que todavía no está acreditado que la autonomía tenga que ver directamente con que si funciona o no, pero creo que en la medida que las fiscalías tengan una autonomía a toda prueba, también eso ayudará a que se fortalezcan internamente, a que no haya injerencias, por ejemplo, en el diseño de su presupuesto, de cómo fortalecen sus áreas internas, y que no esté esto sometido a que si quiere o no el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso creo que es importante, y yo insisto en que es importante, aunque tal vez en este momento no es el tema de discusión, lo que tenemos que discutir justamente son los elementos para mejorar el sistema penal acusatorio. Y me referiré a otros temas que no se han tocado en la mesa y que creo que son importantes. Uno de ellos es en este diseño, en este rediseño del sistema penal acusatorio, poco se ha referido a la defensa jurídica o a la defensa adecuada, y eso es un tema que ha quedado por ahí todavía también en el aire. Vemos los modelos de defensoría pública que tienen los estados con respecto al federal, guardan muchas diferencias, y en general creo que no se ha apostado a mejorar los niveles de las diversas defensorías que tienen los estados, y yo creo que este también es un tema que es de política pública, pero también de generar un modelo que funcione en materia de defensoría pública. Eso es muy importante también. Otro tema del que se hablaba mucho y ya se ha hablado menos es cómo para que funcione la prisión preventiva justificada era necesario fortalecer estas llamadas unidades de medidas cautelares que hoy a nivel federal ya forman parte de la Guardia Nacional. Entonces creo que sería bueno también buscar, evaluar cómo han funcionado estas unidades de medidas cautelares, si están haciendo su papel bien, si no lo están haciendo bien, creo que es algo también muy importante. Otro tema
que tiene que ver también con el sistema de procuración de justicia es el tema de las víctimas y cómo las víctimas participan en el proceso. Y para ello, pues se tiene que garantizar que tengan asesoría jurídica, y ese también es una crisis que tiene la propia Comisión Nacional de Víctimas, que la comisión está en crisis, la propia comisión. Y bueno, pues no se provee a las víctimas de asesoría jurídica que tienen, que deben de tener. Y finalmente yo dejaría en la mesa algo que está pasando ya, sobre todo en el ámbito federal, y es como la participación de fuerzas militares, que son pues quienes integran la Guardia Nacional, en tareas procesales, ¿no? Esta tendencia a la militarización de la seguridad pública, que va a tener un impacto también en el sistema de justicia penal. Yo creo que es un tema que también tiene que estar en la reflexión. Y bueno, sería mi participación. Muchas gracias. Tenemos una batalla por delante y que seguramente tendríamos que hacer nuestro granito de arena para ayudar a que las autoridades tomen mejores decisiones. Así es que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Muy amables. Un abrazo. Muchas gracias. Eso.